Amigos de P1, bienvenidos. ¿Quedaron con ganas? Sí, ¿no? Lo han dicho, por suerte. Muchísima gente ha visto el capítulo de la semana pasada de P1 contando la primera parte de la vida de Heriberto Pronello, este genio del automovilismo argentino que tenemos la suerte de tener todavía entre nosotros y por suerte con una gran condición física y mental, con un estado de salud impecable y especialmente con una memoria prodigiosa. Y habíamos quedado en cuando las casualidades que a veces hay que hacer que ocurran, porque en la vida pasan cosas fortuitamente también, que contribuyen con que el esfuerzo y la capacidad tengan un premio, lo habían llevado a ser buscado por Durward Lippert, la persona que se hacía cargo del proyecto Torino en Santa Isabel, en Córdoba, porque tenía el recuerdo de que en Estados Unidos había leído un artículo de un argentino llamado Heriberto Pronello hablando de estructuras, y lo fueron a buscar a Villa María. Y esto es el modo en el que comienza la segunda parte, porque mandaron a buscar a Pronello, a ese tal Pronello que no conocían, a Villa María, a una dirección que tampoco conocían. Así empezará esta segunda parte de la vida de Heriberto Pronello, que seguirá siendo todavía muy poco automovilística y más técnica, y más de vivencias, y más humana. Pero en el final tendremos, por supuesto, la llegada del proyecto Torino. Empezará a entrar Oreste Berta en la vida de Pronello y ambos interactuando como compañeros que se conocían de antes y a los que le dieron herramientas para desarrollar el Torino primero y la Liebre 1 y después las que siguieron, empezaron a trabajar juntos en Ica, en un garaje aparte de donde estaba el equipo. Como dijimos la semana pasada, quizás haya sido muy poco reconocido, o injustamente poco reconocido, Heriberto Pronello como padre de los Torino de turismo carretera, aquellos con los que, debutando en San Pedro del 67, Gradasi ganó la primera carrera y podría haber sido 1, 2, 3 perfectamente de los autos de Ica Renault. Fue Pronello el encargado de todo el equipo. Hubo otras personas trabajando y él las va a mencionar en el día de hoy. Y Berta entra después, cuando se presenta la oportunidad de usar la Liebre 1 en una prueba muy particular que muchos recuerdan, pero otros desconocen completamente y que hoy va a contar en detalles Heriberto Pronello. Bienvenidos a P1, bienvenidos a la segunda parte de la historia de Heriberto Pronello. Y Lippert tampoco se acordaba. Entonces habla por teléfono de Estados Unidos y le dicen, dice Heriberto Pronello, Villa María, Córdoba. Entonces no tenían teléfono, nada. Mandan un auto a Villa María a preguntar por ese tal Heriberto Pronello. Y el Heriberto Pronello no lo conocía a nadie. Entra por la estación de servicio que está a la entrada y cruza toda la ciudad y ya salían para el lado a Buenos Aires sin haber encontrado a nadie que le diera referencia de Heriberto Pronello. Pero una de las últimas industrias que ya por la Ruta 9 era lo último que le quedaba por preguntar, era justamente de Paoli. Y preguntan de Paoli y le dice, sí, claro, nos diseña cosas para nosotros y diseñó el auto nuestro que ganó el premio, qué sé yo, le dicen contentos, este es el teléfono. Vuelven a Córdoba y a las 11 de la noche me llama de Córdoba el contador de Experimental pidiéndome que concurra al día siguiente a las 7:30 de la mañana a una reunión. Entonces, él vio que yo lo consideré casi como una cargada. ¿Cómo me va a decir que No, lo que pasa es que nosotros estuvimos esta tarde, recorrimos la ciudad y recién nos dieron los datos, ya cuando estábamos terminando para el lado de la salida a Buenos Aires. Ese señor de Experimental, que me contactó por teléfono, se llama Antonio Mandakovich. Don Antonio, un personaje inolvidable, atento a todo, laburador, tipo increíble. Realmente el Torino
al Torino se le rinde culto hasta ahora y es difícil explicarse por qué ocurre eso. Y una de las explicaciones que yo me doy es que fue construido por tantas personas extraordinarias que es como que hubiera quedado como el compendio de todas esas virtudes puestas en un elemento que en este caso es un auto extraordinario, pero que no le encuentro otros motivos para que perdure y sea religiosamente venerado por tanta gente. Es como un mito mecánico y yo creo que tiene que ver, hace poco falleció el ingeniero Soria, también, cuánta gente extraordinaria, gente fuera de lo común por su dedicación, su pasión, su entrega al laburo. Sí, y yo creo que MacLeod tuvo gran participación. MacLeod era un personaje miembro de Industrias Kaiser. Industrias Kaiser era una de las empresas que hacía buques, que hizo, por ejemplo, los buques para la Segunda Guerra Mundial, una de las empresas proveedoras de la Marina. Y MacLeod era uno de esos gerentes, eso ocurrió en la época de su juventud, pero tuvo enorme cantidad de miles de personas a su cargo. Y ese carácter arrollador, hacedor de cosas, fue lo que permitió hacer de los Yuyales de Santa Isabel el fabricón que llegó a ser, ¿no? Y el proyecto de Torino fue un proyecto absolutamente indispensable para la fábrica, porque la fábrica habría entrado en un negocio que resultó muy desfavorable, que era el bergantín. El bergantín era una extraña combinación de un motor 6 cilindros pesadísimo, de válvulas laterales, antiguo, con un auto difícil de construir, un Alfa Romeo 1900. Era una combinación incompatible, difícil de amalgamar, ¿no? Y muy laboriosa de construir. A consecuencia de eso, la fábrica estaba perdiendo plata. Necesitaban alguna salida realmente salvadora. Por eso el Torino era mucho más que un proyecto. Era el ser o no ser de 5.500 personas. Y hubo gente tan extraordinaria. Me recuerdo, por ejemplo, del Gordo Bromberg, del que hizo no sé cuántos escapes, pero una infinidad de escapes, buscando el ruido que perseguían en el auto, el sonido que querían que el Torino tuviera, y que la verdad lo que lograron es fantástico. Hay una raza especial de autos. Sus detalles son símbolos de una clase aparte. Son pocos en el mundo y uno solo en el país. La consigna era que si una mujer estaba esperando a su pareja, a su novio, a su marido, en una esquina, aunque estuviera el auto viniendo desde la espalda de ella, media cuadra antes sabía que estaba llegando. Entonces, esa era la imagen de lo que perseguían del sonido. Y probaban escape y escape y escape con un entusiasmo increíble. Entonces, se fue aglutinando en torno al proyecto una cantidad de personas valiosísimas, valiosísimas. Torino, verdaderamente deportivo.
Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Yo con Oreste habíamos hecho, nosotros nos conocíamos de San Francisco, porque el abuelo de Oreste tenía una fábrica de cosechadoras. Y esa fábrica de cosechadoras tenía un hermoso parque, muy bien arbolado y todo, donde se hacían los picnics del Colegio Nacional, donde yo estudiaba. Luego nosotros nos volvimos a ver cuando Oreste corría con los gorrines. Y me acuerdo que en una carrera nos juntamos, el que venía también siempre por las carreras de moto y paraba en mi casa y todo, era Ternengo. Entonces, en una carrera nos juntamos Ternengo, Oreste y yo, porque vino a él con Copelo a correr a una carrera que se hizo en Villa María, que utilizaba calles de la ciudad. Oreste me contó su proyecto de lo que después le llamaron el Renault Escandaloso, y me dijo si le pareciera hacer una trompa. Entonces, como el auto él lo tenía en uso, me acuerdo que le pedí al concesionario de Renault de Villa María, que era la firma Fenesi Berrini, un Renault para poder construir la trompa sin pedirle el auto a él. Y le construí toda la trompa iba atornillada, no se podía sacar ni nada, era una piel y pesaba 6,5 kilos, todo el frente. Así conseguimos que el auto pesara 475 kilos. Pero bueno, no sirvió de nada porque modificaron el reglamento y pusieron peso mínimo 1.200 kilos. Imagínate, nos faltaba más del doble. Nos faltaban dos Renault y medio para que pesara eso. Bueno, nos conocíamos cuando me llaman y me sientan enfrente de 6 personas, donde estaba el gerente de ingeniería, el de diseño, el de la parte económica, el contador Mandakovich, etc. Para que yo diera un curso acerca de estructuras. Entonces, estuvimos hablando acerca de dónde operaría esto, el otro, y se hicieron las 11 de la mañana y se paró la reunión hasta las 2:30 para ir a comer. Hasta ese momento yo no había hablado con Oreste ni nada, pero cuando salí desesperado le pedía, lo encaré derecho a Mandakovich, quien me había hablado por teléfono. Dice, bueno, yo le cumplí a usted con venir, porque él me dijo, por favor, venga, que tengo todo organizado para la reunión de mañana, no me falle. Bueno, yo le cumplí, Antonio. Ahora usted dígame, ¿qué precios tienen para otras contrataciones parecidas a esta? Mandakovich sacó los biblioratos y me dijo, bueno,
el más barato 200.000, el más caro 1.200.000. No, el más caro 1 millón. Y también le pedí, lo llamé a Oreste para que viniera. Viene Oreste y me dice, mirá, la bola que se corre acá es que Macló dijo que te tienen que contratar. Todos estos son unos cagones que nadie se anima a decirle a Macló que no te pudieron contratar. Así que pedí lo que se te dé la gana, que te van a decir, sí señor. Sí, bueno, pero no me da la cara, voy a pedir en función de lo que me está diciendo Antonio. Ninguna de las dos cosas era suficiente para tirarme de encima la construcción de los autos de carrera que tenían que representar a una terminal. Ninguna de las dos cosas. Yo me preguntaba, ¿qué carajo pasa? ¿No? Porque, imagínate, el Valiant era lindo, estaba bien hecho, no le ganó nunca a nadie. Y lo otro era una cosa totalmente teórica. De esos teóricos hay cientos que en la puta vida hicieron nada. Entonces me dice, bueno, nos tiene que dar el precio. La reunión la dirigía Jorge Harber, que era el gerente de ingeniería. Jorge Harber. Liper era jefe de diseño, una cosa así. O sea, el que más decidía sobre qué se iba a hacer con el auto, no. El otro era gerente de toda la organización. Bueno, me preguntan, yo tomé el más barato 200.000, el más caro 1 millón, sumé y dividí por 2, 600.000. Y Harber le dice a Mandakovich, bueno, Antonio, ¿por qué caja le vamos a pagar? Y yo le había dicho también, pero yo tengo un problema. Yo estoy dando clase en secundario y no puedo dejar el curso a esta altura del partido intempestivamente. Para el año que viene yo puedo, pero lo que falta de este año no puedo. Me dice, bueno, dice Harber, está bien, usted va a tener chofer permanentemente. Y le digo una cosa, esos viajes a Villa María quizás sean el único espacio para dormir que tenga durante el día por todo este periodo. Porque lo que viene es de extraordinaria exigencia física. Así que bárbaro, usted va a poder dar las clases, va a ir durmiendo, le vamos a dar un auto bien espacioso para que atrás pueda ir durmiendo. Así, salía de la fábrica, me tiraba en el auto con el cansancio que tenía, llegaba, cuando el auto se detenía, me paraba, me acomodaba y salía. Bueno, y los chicos todavía, algunas personas de eso todavía las sigo en contacto y siempre dicen, la verdad que nunca más tuvimos un profesor que tuviera el chofer parado en la puerta, sobre el auto parado en la puerta. Y cuando llegamos a arreglar el precio para dar el curso, viene un momento en el que casi se cae todo. Me dice uno de los gerentes, me dice, venga que le queremos mostrar otra cosa. El salón de experimental es un salón que debe tener 100 metros por 100 metros, enorme. Salimos por un portón que daba a la izquierda de donde estábamos nosotros, y había una playa de cemento bien blanco, lo cual indicaba que había sido hecha hacía muy poco tiempo, y unos galpones nuevos con unos portones de aluminio.
vamos allí y había ahí varias estructuras de auto. El nombre Torino no existía, eso era el Proyecto X. Y me dice uno del grupo, nosotros queremos que usted se haga cargo de construir los autos de carrera. Por el auto que usted le ha hecho por el Valiant que usted ha hecho, queremos que se haga cargo de hacer estos autos. Usted va a disponer de la gente que necesite. Entonces yo le digo, pero para dar ese curso que ustedes piden sobre estructura a gente que no solo es ya profesional, sino que tiene una larga experiencia, se requiere, para dar 4 horas de clase, se requiere estudiar todas las horas restantes. No queda tiempo para hacer, para construir, para dirigir la construcción de un auto. Imposible hacer las dos cosas a la vez. Y vos sabés que los americanos tienen el sentido de que la capacidad es infinitamente expansible mientras lo que te paguen amerite que vos hagas eso. Pero no, la capacidad tiene un límite, especialmente cuando se trata de horas aplicadas. Esfuerzo físico, de hecho. Claro. Así que dimos la vuelta y volvíamos por ese patio, todos como desilusionados, como que no se va a hacer nada. Como si fuera una mala voluntad de mi parte decir que no lo podía hacer. Entonces aparece un señor muy bien trajeado, impecablemente vestido, y que después, con el tiempo, siempre lo vi así todos los días, era como si estuviera en un desfile de moda, que se llamaba Fuyana. Un tipo muy elegante. Y este señor Fuyana dice, escúcheme, Pronello, ¿y si nosotros le asignamos, por ejemplo, la escuelita, le llamaban la escuelita a una construcción de madera que había sido el obrador de cuando se hizo la fábrica? Y después te voy a contar otra cosa, que las casualidades de mi vida son increíbles, como esa que te dije de Luchini, que lo volví a encontrar. Bueno, nosotros le damos un lugar y usted para la construcción se viene con su gente. Usted tiene un taller con gente. Sí, yo tengo. Bueno, usted puede venir con la gente que a usted le parezca. Ese lugar es suyo. Usted se dedica y de esa manera, sin darnos el curso, como usted está acá, usted interviene en esas cuestiones cada vez que lo necesitamos, pero suspendemos lo del curso para que usted se pueda dedicar a los autos de carrera. Y los mira, ¿a usted les parece bien? Sí, sería bárbaro. Bueno, y yo le digo, bueno, claro, en ese caso me parece factible. Bueno, fuimos a ver la escuelita, no podías caminar porque se rompían las tablas y te ibas para abajo, de vieja que estaba. Entonces le pusieron unas maderas grandes, fabricaron un piso de madera, de placas grandes de madera, y ahí trajimos tableros de dibujo y todo, y puse mi pequeño sector a 50 metros de donde estaban los autos. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo.
Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Macking Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Macking Parts. Y a mí me asignan el comedor de los gerentes para ir a comer, y Oreste también comía en ese comedor. Hay una cosa que en ese momento Oreste era prácticamente un chico travieso, que no aceptaba la lógica, disciplina empresaria de que era muy jodido que él le ganara al equipo oficial con un auto. Él no lo podía entender a eso, ¿no? Pero el tema de que él estaba ahí es que él era hijo de un concesionario de una zona muy importante para Ica Renault, que era Rafaela. Rafaela posiblemente sea la ciudad más rica de Argentina, donde se venden autos a cagarse. En la fábrica él dependía de un ingeniero muy capaz y muy humilde, porque si no le hubiera salido el cruce. Claro, le hubiera salido el cruce como diciendo: Oreste, ¿por qué te adjudicas los motores? Porque los motores los desarrolló Gennari, el ingeniero que estaba a cargo de motores. Y porque lo diseñó un ingeniero que estaba a cargo de motores, es que el motor Tornado, que tiene un solo camón de leva para admisión y para escape. Vos te imaginás lo difícil que es hacer andar medianamente a un motor que tiene las dos funciones mezcladas, engrudadas, porque si le das más admisión te genera consecuencias de escape. Es decir, es un contrasentido fenomenal, pero era propio de un motor estacionario para sacar agua o para el petróleo, ¿no es cierto? Bueno, como Gennari era un tipo de fábrica, no separó esas dos cosas para la competición, porque si no, el razonamiento de la gente hubiera sido: ¿cómo? Ustedes fabrican un motor para la gente con dos camones un camón para admisión y otro para escape, pero nos venden un solo camón actuando de las dos válvulas. Yo creo que ese era el razonamiento de que Gennari no lo hubiera hecho. Ahora, Oreste, durante toda la campaña, tampoco lo hace. Y cuando tiempo después se hace, el motor agarra de un saque 35 caballos más. Ganamos porque fundamentalmente ganamos porque la competencia estaba muy atrasada. Entonces, con Oreste nos ponemos de acuerdo en ir al mismo turno. Nosotros nos reuníamos a hablar, entonces, eso que yo te estuve contando ocurre en junio. Pasan los meses, julio, agosto, y por ahí en septiembre, cuando yo ya tenía los autos con la jaula y todo eso, un poco antes de eso yo lo reúno a Harbert y a Lippert y les digo: señores, es mucho esfuerzo hacer 4 autos. ¿No les parece que podríamos reducirlo a 3? Porque es una cantidad demasiado grande de autos. Nos va a alcanzar mejor la gente. Me parece. Y sí, tiene razón. Saque uno al lado. Y sacamos uno al lado. Bueno, y seguimos con 3. En esas idas al comedor, poniéndonos de acuerdo en el horario y todo, algunas veces caía Lippert y otras veces caía Harbert, es decir, los capos de... Y se ve que Harbert nos fue escuchando a nosotros hablar de las cosas que hacíamos con entusiasmo. Harbert era un tipo buenísimo, tipo
así, puro corazón, americano, enorme, como de 1,95, que tenía una pierna más corta que la otra de un accidente en Indianápolis, o sea que venía de la alta competición. Y Harbert nos dice un día: che, qué gana tienen ustedes dos de hacer un auto juntos, ¿no? Y entonces Oreste le dice: sí, señor, pero imagínese, sin hacer nada, ya estamos vigilados como si fuéramos delincuentes. Imagínese si hiciéramos algo. Vamos a buscarle la vuelta. No dijo más nada. A la semana viene y dice: tengo un lugar donde ustedes pueden hacer un auto a gusto de ustedes, que está en mi jurisdicción, y donde Steven no tiene nada que decir, porque esa es mi jurisdicción. Steven era el gerente de ingeniería, el que operaba el equipo oficial hasta ese momento con los Renault, y era el que boicoteaba en toda la medida que le fuera posible que los autos se hicieran en Buenos Aires, porque él quería que hicieran en Córdoba, porque él quería que Buenos Aires se continuara siendo el lugar donde se operaba toda la parte de competición de ICA Renault. Bueno, pero Steven, por ser un hombre de ascendencia inglesa y todo, tenía una muy buena relación con McLeod y conseguía lo que quería. Él venía a ver cuando yo construía los autos, una vez por semana aproximadamente, con el DC-3, piloto, copiloto, azafata, y él solo, con el DC-3. O sea, él tenía rango de gerente en el organigrama de la empresa. Entonces tenía un poder importante. Aún así nosotros dijimos: esto va a producir algún conflicto. Así que ese lugar era una especie de galponcito que daba a una de las paredes de ese gran salón, y que tendría una profundidad de 6 metros y un ancho de 3 metros, donde cabía un auto. Trajimos ese Torino que había quedado aparte y empezamos a completarlo, y yo me puse a diseñar y construir una trompa. Una vez que la tuve lista, mandamos el modelo a Villa María, le tomamos el molde y fabricamos las trompas y las trajimos listas para instalar. Y Oreste se ocupaba del motor, y fue el único motor hasta ese momento en el que él metía mano, porque los otros estaban a cargo del ingeniero Gennari, y uno de los operarios que conoce toda la mecánica de quién hacía cada cosa y qué sé yo, es este señor Enzo Comari, y que en alguna medida tiene hasta prevención, por decir la verdad, porque él vive en Altagracia, y Oreste ha constituido tanto de lo que él dijo una nueva realidad, que le da no sé qué contar cómo la cosa era. Por eso es que te digo que yo invité a toda la gente a San Pedro, a Comari y a otros del equipo, que tienen muy claro cómo fue la cosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace Oreste, por ejemplo, es que ese auto con que ganó Gradassi la primera carrera en San Pedro parece haber salido de la nada, porque él se atribuye haber hecho conmigo la Liebre 1,5, la Liebre 1, pero los otros no lo hizo nadie. Bueno, esos son los autos que se hicieron desde junio hasta que viene este acontecimiento ahora que paso a contarte. Steven, a todo esto, venía diciéndole a McLeod
que los autos hechos en Córdoba no iban a andar, no iban a estar a tiempo, porque sencillamente en Córdoba no había experiencia de construir autos de carrera, que esa experiencia era un expertise que se había desarrollado en las áreas que él manejaba acá en Buenos Aires. Pero a Macló no le gustaba que le dijeran que algo no se podía en Córdoba, porque él estaba enamorado de su fábrica en Córdoba. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Entonces se quedaba siempre con la duda. Llegó un momento en que se cansó de esa duda. Faltaban unos 15 días para el Gran Premio. Los autos teóricamente tenían que armarse para ir a correr el Gran Premio y estábamos todos enfocados para llegar al Gran Premio así, con un día o 2 antes nada más. Una mañana llego, 7:30, entro por el pasillo experimental y a mano derecha del pasillo hay una sala donde se hacen reuniones de gerentes y cosas así, y me encuentro con unas 12, 13 personas, todos gerentes de distintos sectores. Me recibe el señor Flinta, que era el gerente de experimental, y me dice: Pronello, queremos hablar con usted. Voy, saludo a toda la gente y Flinta me dice: acaba de llegar un telex que los autos tienen que estar en Buenos Aires el lunes próximo para ser probados. No, o el miércoles próximo para ser probados. Quedaban 4 o 5 días para ser probados en el autódromo, que van a invitar a Fangio, a Gálvez y a personas destacadas del ámbito del automovilismo para que los prueben y den su opinión. Y nosotros queremos, si usted está de acuerdo, ponernos a disposición para que los autos realmente puedan estar. Porque no sé si usted se ha dado cuenta que acá hay una jugada contra Córdoba. No. Sí, lo que se trata de demostrar es que Córdoba no pudo hacerlo, no lo va a tener a tiempo. Los autos no llegarían y en ese caso la responsabilidad es de Córdoba. Nosotros tenemos que contestar hoy que los autos van a estar, pero a eso tenemos algunas horas para contestar. Necesitamos, si usted está de acuerdo, hacer un raconto de qué es lo que hay y qué es lo que falta. Y cómo vamos a hacer para transportar todo eso a Buenos Aires. Si usted acepta que nosotros le colaboremos, nos ponemos ya a trabajar. Yo digo, ¿cómo lo voy a aceptar? Claro que sí. Bueno, pusieron un caballete con esas hojas que se van pasando para atrás.
y empezamos, bueno, de tal sector, ¿qué falta? Bueno, una de las cosas que hacía Steven era que, por ejemplo, los tanques de nafta llevan unos filtros especiales, unos racos especiales que roscan acá y allá, y de todo eso él me iba diciendo, yo ya se los traigo, no se aflijan, todavía tenemos un poquito. Es decir, él estaba demorando. Claro, fabricando la demora, ¿no? Y a mí me resultaba muy difícil, si el gerente de competición me dice que lo va a traer, salir yo a comprarlo, porque además para comprarlo tengo que pedir los recursos y todo. Estoy duplicando el camino. Bueno, ahí ya se fue toda la mierda, es decir, ya era Córdoba contra Buenos Aires, así que todo el mundo salía a buscar las cosas que hacía. Cuando hicimos el cronograma, vimos, por ejemplo, que con los tanques no llegábamos. Traer los componentes que se había demorado y qué sé yo, y colocarlos en los autos, no llegábamos para el día en que hubiéramos llegado para alargar el Gran Premio, pero no para ir ese día que dispuso McLaw a Buenos Aires. Que faltaba, para alargar el Gran Premio, faltaban 5 días, por ejemplo. Entonces, decidimos que los autos le íbamos a atar con cinta y como pudiéramos los tanques dentro del auto, e iban a abastecerse de nafta allí. Ya los soportes para abajo del auto los habíamos cortado todo para sacar peso. Los tanques de nafta copiaban toda la forma del piso. Entonces eso les servía de apoyo, de localización, y aprovechábamos el volumen. Y cada uno de los tanques tenía 130 litros. Cargábamos 260 litros. Bueno, contrataron un avión de Continental, de la línea de transporte aéreo, un avión de pasajeros, le pusieron nylon sobre todos los asientos y caímos ahí con 3 rurales que hicieron viajes y cargamos toda esa parte al día siguiente en aviones y aterrizamos en el aeroparque. En el aeroparque había varias rurales, pum, y los autos fueron armados durante toda la noche, con una tropilla de gente. El primero a estar listo, porque tenía una dedicación más concentrada de Oreste, era la Liebre. Pero ahí por primera vez Oreste entra, en todas las conversaciones anteriores y todo, no estaba porque la iniciativa que nos consiguió Harvard era un experimento, un divertimento, ¿no? Pero ahí, como ya la cosa queda, la contradicción Córdoba-Buenos Aires queda al descubierto, se incorpora también la Liebre. Entonces, Oreste termina y el primer auto que sale es Oreste manejando la Liebre y al autódromo. A la media hora, una hora de eso, otro, a la media hora otro, a la media hora otro, pero con 25 personas laburando, ¿no? Yo me voy con el último. Me acuerdo que el penúltimo fue Malnati. Yo me voy con el último, cagado en las patas, porque conociendo cómo era McLaw, era posible que a esa hora ya no hubiera más nada, que por llegar tarde dijeran, ni los quiero ver ahora. Ah, porque estaban retrasados. Porque, claro, el primero llegó una hora tarde. Imagínate, los otros llegaron 1 hora y media más. Claro. Pero no, llego al autódromo y veo que todo estaba normal. Escucho a Torino andando, lo veo en la pista. Entro al patio de boxes, todo el mundo me ve la cara. Y bueno, me integro a eso, enseguida me sacaron el auto y subió uno de
de los invitados para pasear a la gente, todo el mundo de muy buen humor. Y de ahí la cosa habrá durado 1 hora y media más, dando vueltas y dando vueltas. Fangio no paraba de dar vueltas, sentaba gente hasta arriba de los tanques de nafta, porque tenía una sala de butaca al lado, pero también se podía meter acurrucado ahí una persona. Es decir, llevaban todos los que podían, pero yo veía que toda la gente estaba cagándose de risa. Bueno, al final la función termina porque dentro de un rato presentaban al periodismo un Torino precioso, plateado, que estaba sobre una tarima forrada en terciopelo. Torino de calle, sí, sí, la primera vez que lo iba a ver el periodismo. No te imaginas lo que era ese Torino. Una belleza, brillaba por todos lados. Termina la cosa y Fangio estaba conversando con Macló y nos llaman a Oreste y a mí, que estábamos generalmente por ahí juntos. Y Fangio le estaba diciendo que esos autos eran maravillosos, que podían hacer un gran papel en el Gran Premio. Nosotros teníamos bastante relación con Fangio porque venía seguido a la fábrica. Y además era un tipo muy amigable, ¿no? Y Oreste y yo tratamos de explicarle lo que ha ocurrido acá, señores, es casi una casualidad que se da pocas veces. Los autos fueron armados a último momento. Que no se haya parado, ni haya tenido problemas ninguno, no quiere decir que los autos estén para un gran premio de varios miles de kilómetros y con rectas, con etapas de 500 kilómetros y rectas de 50 kilómetros. El auto, según nuestros números, la velocidad máxima del auto, según nuestros números, son 217 kilómetros. Nunca los hemos probado, no sabemos si esa es la velocidad, 2 kilómetros más, 2 kilómetros menos. Pero aunque fueran 2 kilómetros más, tenemos gente que nos ha hecho la gauchada de medirlo a Emiliosi en Chivilcoy, en Olavarría, y Emiliosi mide 240 kilómetros en el kilómetro, 240 kilómetros por hora. Entonces la diferencia es abismal, es más de 20 kilómetros por hora. Corremos el riesgo, primero corremos el riesgo que se paren todos los autos, que ya no sería bueno para la marca. Y después corremos también el peligro de que la diferencia que nos saquen sea tan grande que no le hagamos ningún favor a la marca por el hecho de correr ahora. Entonces Macló, medio contrariado, dice, bueno, ustedes dos se van y en 40 minutos, y agarra el reloj y lo mira, los quiero ver por acá y me dicen si corremos o no. Bueno, señor, nos quedó mirando como decir, váyanse. ¡Pum! A la confitería. Me acuerdo como si fuera ahora, nos sentamos de frente y yo le digo a Oreste, ellos parecen los chiquilines y nosotros las personas maduras. Están completamente locos. Querer correr con estos autos armados a último momento, con todo esto, porque también el contar con 5 días menos para el Gran Premio también nos hizo armarlo a las patadas, ¿no es cierto? Bueno, no sé qué te parece, pero por supuesto, no hay que correr. Tenemos el verano, nos preparamos, la primera carrera del año, estamos ahí. Bueno, para entonces Oreste tenía su responsabilidad en la Liebre 1, todo el resto era mío hasta que se decidiera otra cosa. Llegamos a donde estaba Macló, lo buscamos, le dijimos, señor,
para nosotros, y todavía estaba con Fangio, para nosotros no hay que correr. Hay que seguir trabajando en el verano y correr el campeonato que viene, que lo tenemos completo. Muy bien. Me acuerdo que Macron dijo, muy bien. Y entonces el camión que se había preparado para asistir a los autos, llámenlo al encargado. Vino el encargado y Macron le dijo, usted se va y hace el Gran Premio como si los torinos estuvieran corriendo y atiende al que lo necesite y utiliza hasta el último elemento que le quede sobre el camión y recién cuando no pueda ayudar a nadie se vuelve. Sí, señor, dijo el tipo, se fue. Bueno, y así no se corrió el Gran Premio del 66 y la primera carrera fue San Pedro y ganó Gradasi con uno de esos que le llamábamos convencionales. No es fácil escuchar versiones distintas a las que conocemos, por lo menos a las que mayormente conocemos. Seguramente hay quienes tienen mucho conocimiento de eso que pasó en esos años, de cuánto hacía Pronello y cuánto hacía Berta, y de qué rol tuvo cada uno en el desarrollo del Torino, primero, y de los Torino Liebre 1, 1 y medio, 2 y 3, más adelante. En el libro de Oreste Berta, que se presentó hace 3-4 años, y que verdaderamente es una maravilla para leer, recomiendo mucho, él menciona en algún momento que Heriberto Pronello tiene una versión distinta de algunas cosas, pero Berta dice, yo quiero ser fiel a mis recuerdos y a cómo yo viví las cosas y así las cuento, aún sabiendo que Heriberto piensa que fueron distintos. Pronello lo acaba de decir y seguirá seguramente contando otras cosas que con el tiempo podremos o no dilucidar. Sería fantástico hacer un programa con Oreste Berta, no uno, muchos programas con Oreste Berta, pero lamentablemente no está en posibilidades de hacerlo. Hace 3-4 años estamos intentándolo y no está con ganas, no está con deseos de sentarse delante de una cámara a repasar toda su vida y uno tiene que respetarlo. Pero bueno, siempre queda el deseo también escuchar su versión de algunas cosas que a lo largo del tiempo nos hemos ido enterando, no solamente ahora de Pronello, sino del Polaco Erceg, del Toto Echegaray, bueno, de otros personajes con los que ha interactuado Berta a lo largo de semejante campaña técnica y deportiva que tuvo en el automovilismo argentino. Pero bueno, lo cortamos acá porque es larguísimo este programa. Fue muy completo y a partir de la semana que viene haremos una pausa para hablar un poco de actualidad, de turismo carretera, y cuando retomemos la historia de Pronello estaremos ya directamente con los Torino, con las carreras y con las Liebre, la 1, la 2, la 1 y medio, y por qué fue ese el nombre del auto que vino después de la Liebre 2 y la Liebre 3. Y después llegarán los Guaira, Halcón, los monopostos y tantos proyectos. Gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre, gracias por participar, por opinar, por apoyarnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y los esperamos la semana próxima aquí en P1. Hasta entonces.